¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. De gratitud cantaré sin parar, apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino a mí. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu mucha misericordia y tu bondad, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor,
por tu palabra que será expuesta. Te pido que Cristo sea exaltado, Señor, a través de la exposición bíblica, y que nosotros, Señor, podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Tu palabra toda suficiente, inerrante, Señor, que nosotros podamos ponerla en práctica, Señor, y que podamos entender que debemos traer a todos a Cristo, y que debemos entender que estamos llamados a servir y que el Padre ha de recompensar nuestro servicio amoroso. Guíanos como tú siempre sabes hacerlo en la exposición bíblica, Señor, y sobre todas las cosas que tu nombre sea exaltado y glorificado en la proclamación del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es el inicio de la expansión del Evangelio entre los gentiles. No es un secreto para nosotros que el Evangelio primero fue predicado a Israel y luego a los gentiles. El Señor envió a los 12, y cuando el Señor envía a los 12, mire las instrucciones que el Señor le da a los 12. Mateo capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. A estos 12 envió Jesús después de dar instrucciones, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no le está diciendo aquí que no le prediquen a los gentiles que encuentren en el camino. Eso no es lo que le está diciendo. Le está diciendo que ellos deberían llevar el mensaje, o deben llevar el mensaje primero al pueblo judío que está en las regiones cercanas donde ellos iban a predicar. El Salvador vino, y nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento que nos lo dice de manera recurrente, que el Salvador vino primero a los judíos, y luego esto se extendería, este mensaje de salvación, a los gentiles. Solo después de su muerte nosotros encontramos que Jesús ordena a sus discípulos que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado entre las otras naciones. Mire cómo nos los dice Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante. Dice Lucas: y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Hijo del Hombre padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, el mensaje ese recurrente luego de la resurrección, de ir a predicar a todas las naciones, pero ya eso es luego de su muerte y de su resurrección. Nosotros veremos en nuestro texto de hoy cómo los gentiles se acercan, cómo inicia este acercamiento de los gentiles, cómo los gentiles empiezan a escuchar el Evangelio, en lo que nosotros podríamos decir el inicio de la expansión del Evangelio, del poder del Evangelio entre los gentiles. Los gentiles escucharon lo que Jesús hacía y estaban impactados por las proezas que se decía de Jesús, y estaban buscando a Jesús. Recuerden que ya había dicho que nadie viene al Hijo si no es dado del Padre. Eso es lo que nosotros encontramos, y eso es lo que nos dice el Señor. Nadie viene por su propia cuenta, el Padre tiene que traerlo. Y los gentiles ahora lo vemos aquí buscando a Jesús. Y vamos a ver el primer punto, que es la indignación y el rechazo de los fariseos, que es nuestra primera parte. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 17, vamos a leer solo hasta el 19. Dice: y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él,
Por eso la multitud fue también a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Allí estaba esa multitud, esas personas que estaban aquel día ante el sepulcro cuando Jesús llama a Lázaro. Esa multitud estaba allí en ese lugar. Mucha gente había venido a Betania, y había venido a Betania para ellos poder ver específicamente a Lázaro, no a Jesús. Y otra multitud que se quedó en Jerusalén, cuando escuchan que Jesús viene de Betania a Jerusalén, salen todos a su encuentro. La gente estaba encantada con lo que estaba escuchando acerca de Jesús, con eso que Jesús había hecho. Jesús había devuelto de la muerte a un hombre, y todos estaban contentos y todos estaban maravillados por tal milagro. Pero no olvidemos que esta gente que está aquí no entiende lo que está sucediendo, que ellos creen que el Mesías al que ellos están proclamando, que es Jesús, viene con un fin y viene con un propósito diferente al que vino Cristo. Y ellos estaban esperando un Mesías que lo iba a librar del yugo militar del Imperio Romano, y ya sabemos que Cristo vino a librarlo, pero del yugo de esclavitud del pecado. Ni aun los discípulos entendían. Pero a pesar de no entender, siguieron creyendo y siguieron ahí con el Señor. Sus discípulos creían que Él iba a devolver la gloria a Israel, o sea que Él iba a establecer un reino terrenal. Y sí, Él vino a establecer su reino, eso es cierto, Él vino a establecer su reino, pero Él vino a establecer su reino en el corazón de aquellos pecadores perdidos que el Padre le había entregado y que luego iban a creer en Él. Por eso que serían salvos por Él. El Señor ha establecido su reino en esos, y nosotros debemos ser gobernados por el Señor, porque el Señor vino a establecer su reino en nuestros corazones para que así su palabra pueda gobernarnos. Nosotros no debemos dejarnos gobernar de la incertidumbre, no debemos dejarnos gobernar de la ansiedad, no debemos dejarnos gobernar del temor. Nosotros no debemos dejarnos gobernar del materialismo. Debemos dejarnos gobernar por Jesucristo, por su palabra, porque Él es nuestro Rey. Y Él vino a establecer su reino y venció en la cruz para que así sea. Los fariseos miraban esta escena totalmente enojados y frustrados. Para ellos la situación se había salido de control. Estaban totalmente confundidos y llenos de espanto. Las cosas no salieron como ellos la habían planificado. Para ellos era algo tan simple como matar a Jesús y matar a Lázaro. Pero ahora la gente anda detrás de Jesús y en mayor cantidad, y ellos estaban totalmente enojados por eso. La gente ahora está creyendo más en Él. Ahora es Jesús la figura principal dentro del pueblo. Pero a pesar de todo eso que está sucediendo, aún se seguía cumpliendo el plan de Dios. Cuando parecía que todo se salía de control para los fariseos, cuando los fariseos entendían que la cosa no estaba yendo bien, el plan de Dios seguía su curso. Hermanos, cuando nosotros veamos a nuestro alrededor, cuando nosotros creamos que las cosas se han salido de control, miremos al Señor, porque su plan sigue en curso. Él sostiene toda su creación, y sus planes y propósitos son los que le dan razón de ser a lo creado. Miremos al Señor ante lo que nosotros entendamos que es una catástrofe. Porque muchas veces donde nosotros vemos caos, precisamente ahí está cumpliéndose la voluntad del Señor. Los fariseos hicieron su mejor esfuerzo para tratar de silenciar a Jesús, y al contrario,
Su popularidad estaba en aumento, su popularidad estaba creciendo y ellos estaban frustrados por eso. Ellos querían volver a las personas en contra de Jesús. Ellos querían que la gente rechazara a Jesús. Y lo único que ellos habían conseguido era acercar más a la gente a Jesús. Pablo dice que los que aman a Dios, esos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros recordar a Pablo, recordamos el contexto de Pablo cuando Pablo estaba encarcelado, cuando estaba allá en una prisión en Roma, cuando él escribe la carta a los filipenses. Todos creían que el apóstol Pablo estaba perdido, que el apóstol Pablo moriría de tristeza y desamparado en la cárcel. Todos creían eso. Pero en cambio el apóstol Pablo estaba lleno de gozo por la proclamación del evangelio. Pensaban que él iba a morir y sin embargo la crisis y la situación difícil por la que estaba atravesando el apóstol Pablo había producido gozo porque el evangelio se estaba proclamando. Y era ahora este hombre quien estaba sirviendo de motivación para que otros prediquen. Lo que era una aparente derrota se había convertido en gloria para el evangelio y en alegría para el apóstol Pablo. Porque simplemente el apóstol Pablo decidió mirar a Cristo en medio del dolor. Y eso permite que cuando nosotros miramos a Cristo en medio del dolor, nosotros podamos tener una panorámica correcta. Nunca entenderemos si en medio de la crisis buscamos en otro lugar. En medio de la crisis, busca la solución en Cristo. Porque las crisis muchas veces son parte de la voluntad del Señor. Y las crisis muchas veces nos sirven a nosotros como parte de la universidad o del aprendizaje que Dios tiene para nosotros. Por eso es que las crisis terminan llevándonos a Dios. Y en medio de toda situación difícil, en medio de toda crisis, nunca debemos perder de vista que Dios tiene el control. Nunca debemos perder de vista que el Señor tiene el control a pesar de lo que nosotros estemos viendo. El Señor tiene el control. Veamos ahora la segunda parte. Unos griegos buscan a Jesús, versículo 20 hasta el versículo 22, Juan capítulo 12. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Estos griegos eran de los que se habían convertido al judaísmo. Habían abandonado su religión pagana para creer en la religión hebrea. Estos griegos subieron específicamente a la fiesta de la Pascua y estaban impactados por lo que ellos estaban escuchando entre la multitud de Jesús y querían tener una cita, un conversatorio con Jesús. Y estos griegos van donde Felipe, y Felipe y Andrés llevan a estos griegos donde Jesús. ¿Qué nosotros podemos sacar de esto? Hay gente a nuestro alrededor que ha escuchado hablar de Jesús. Hay personas que están ahí, que dicen, que hacen preguntas: ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo aquello? Y nuestro trabajo es traerlo a Jesús. Nosotros tenemos que traer a Jesús a todas aquellas personas que quieren escucharle. Tenemos que traer a Jesús a nuestros familiares. Tenemos que traer a nuestros amigos. Tenemos que traer a nuestros vecinos. Hay muchas personas haciéndose muchas preguntas sobre la fe. Y nuestro trabajo es traerlo a Jesús por medio de la enseñanza bíblica y por medio de la exposición de la palabra de Dios.
En medio de la crisis en la que nosotros nos encontramos, en medio de esta crisis de salud en la que nosotros nos estamos encontrando, el único que puede dar consuelo y puede dar esperanza al hombre se llama Jesucristo. Es Jesucristo lo único que la gente necesita. Y me llama la atención por qué estos griegos hablan con Felipe. Es posible, y es lo que indican muchos estudiosos, que Jesús estaba en una área del templo donde ellos no podían pasar, donde ellos no podían estar por el hecho de ser gentiles. Ellos quizás estaban en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles. Pero ellos vieron a Felipe cruzar por el patio de los gentiles y reconocieron que Felipe era un discípulo. Importante esto. Parece que a Felipe se le veía por encima de la ropa que era un discípulo. Hermano, ¿se te ve a ti por encima de la ropa que tú eres cristiano? ¿Reconocen las personas de tu radio de acción que tú eres cristiano y de buen testimonio? ¿O simplemente te reconocen como uno que va de vez en cuando a la iglesia? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Te comportas como un verdadero creyente? La palabra nos enseña, hermanos, que nosotros debemos ser carta leída. Los demás deben mirarnos y deben ver a Cristo en nosotros. Y por eso yo no debo hablar como hablan los no creyentes. Yo no debo expresarme como ellos se expresan. Jesucristo debe ser mi razón de ser hasta en mis conversaciones, mis palabras, mis acciones, mis hechos. Todo debe girar en torno a Jesucristo. Estos griegos se acercaron a Felipe porque vieron en Felipe un discípulo. Que ven en nosotros las personas que nos rodean. Te insultan, te odian. Si eso es por ser creyente, bueno, la Biblia nos manda que nos alegremos. Pero si es porque nosotros hacemos cosas y decimos cosas, que esas cosas que hacemos y decimos no terminan dando gloria a Dios, entonces nosotros tenemos que revisarnos. Porque un día nosotros vamos a dar cuenta a Dios por todas cosas que nosotros hacemos y todas cosas que nosotros decimos. Nosotros debemos aprovechar bien el tiempo para nosotros poder mandar mensajes bíblicos a esos amigos que nosotros conocemos. Hay gente que comparte con los inconversos y comparte muchas cosas, comparte mucho audio, comparte muchos videos, comparte muchas imágenes, pero no comparte la palabra de Dios. Y debe ser al revés. Porque la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Que abunda en nuestros corazones. ¿De qué nosotros estamos hablando? ¿Cuáles son las cosas que están ocupando nuestro tiempo? ¿Cuáles son las cosas en las que nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo? Yo no digo que tú no hables de cualquier otro tema, claro que sí. Pero el tema central de tus conversaciones debe ser Jesucristo. Esa gente que está sin Cristo a nuestro alrededor está necesitada, tiene un problema grave y nosotros podemos ayudarlo. Su problema principal es el pecado que lo va a llevar al infierno y solo Jesucristo lo puede salvar. Y nosotros lo podemos liberar llevándolo a Jesucristo por medio de su palabra. Entonces, hermanos, planifiquemos dentro de nuestro tiempo en casa, el sacar un poco de tiempo para nosotros enviar mensajes cortos a esa persona, que nosotros en otras ocasiones hemos invitado muchas personas a la iglesia. Teníamos una campaña de Ven y Ve invitando amigos a la iglesia. Aprovechemos el tiempo y vamos a enviarle mensaje a esos amigos, vamos a hablar con esos amigos, llámelo, escríbale, pregúntele, dígale, ¿tú tienes alguna petición? Queremos orar por ti.
tienes alguna necesidad y ora con ellos y dale una exhortación bíblica, y a la semana siguiente pregúntale por su petición y dile: nosotros seguimos orando, ¿qué ha sucedido? Dale seguimiento. Mantente enviándole mensajes, aunque no todos los días, por lo menos 2 veces a la semana. Y con eso nosotros estaremos acercando a esa persona a Cristo. Nosotros no debemos encerrarnos a lamentarnos. Demos gloria a Dios por todo lo que está sucediendo y planifiquemos cosas para hacer por teléfono, para darle buen uso a las redes sociales y para que nosotros podamos glorificar a Cristo con todo esto que nosotros hagamos. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva que se llama Jesucristo, y nosotros no podemos estar como los demás, quejándonos, lamentándonos, porque nosotros estamos conscientes que Cristo es nuestra razón y que nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios, y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro refugio y nosotros estamos seguros en Él. Y es lo que debemos transmitir, y es la imagen que los demás deben llevarse, de que nuestra esperanza es Jesucristo, y nuestra esperanza puede ser la suya si ellos vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en la palabra del Señor está todo cuanto nosotros necesitamos para nosotros vivir una vida victoriosa de este lado del sol. Tercer punto que vamos a ver aquí, la respuesta que le da Jesús a esta gente. Versículo 23 hasta el versículo 26. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. El Padre honrará al que sirve a Cristo. Es una respuesta sorprendente la que da Cristo aquí. Cristo no se dirige a los judíos que estaban allí, no se dirige a los líderes religiosos, no se dirige a los griegos, a los gentiles que le estaban buscando, no se está dirigiendo a todo ello. Cristo se dirige hacia los que habían creído en Él. Y su respuesta va directamente a esos que habían creído en Él. Y aquí donde Jesús habla por primera vez de que su tiempo ha llegado. Nosotros vimos hasta aquí todo lo que hemos visto del Evangelio de Juan, donde de manera recurrente Jesús decía: aún mi hora no ha llegado, aún mi hora no ha llegado, aún mi hora no ha llegado. Pero aquí Jesús dice que su hora ha llegado. Y recordemos todo esto porque es importante para nosotros poder analizar lo que estamos viendo aquí, lo que veremos más adelante. Recordemos que Él está hablando y que todo esto está sucediendo en el contexto de la proclamación que le hace a la multitud, o de lo que se conoce como la entrada triunfal. Y todo este cuadro de lo que está sucediendo allí, Él sale de Betania con una multitud gigantesca. La otra multitud que está en Jerusalén escucha que Él viene de Betania hacia Jerusalén. Todos salen afuera a recibirlo, y allí hay una algarabía y allí hay una gran emoción. Se están quitando los mantos, lo están tirando en el suelo para que Él pase en el asnillo, y están cortando palma, rama de palma, la están colocando en el suelo, lo están recibiendo como un rey. Y todo este cuadro puede ser malinterpretado. Ellos ya estaban creyendo que estaba cerca la derrota de los romanos y que Jesús iba a formar un ejército para derrocar a los romanos, y esa era la idea que había en el corazón de esta gente. Jesús ahora pone cada cosa en su lugar, pone las cosas claras y le hace entender a ellos que Él no vino
con pretensiones de conquistar el imperio romano, que conquistar el imperio romano no sería parte de lo que él vino a hacer ni le iba a añadir gloria, sino que su gloria era la visión de su muerte. Y aclara que el Hijo del Hombre sería glorificado, pero no por conquistar el imperio romano, sino, y mucho menos por establecer un reino terrenal. Estaba Jesús diciéndole a ellos que Él sería glorificado simplemente por su muerte, y eso era algo ilógico para esta gente, y es algo ilógico para nosotros, como la muerte puede ser la gloria de alguien. Ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Ya se estaba acercando la hora de la culminación. Y como se estaba acercando ya la hora de la culminación, Jesús estaba ya en la última semana, camino hacia la crucifixión. Y Jesús quería dejar todo claro. Quería dejar claro que Él no era un conquistador de pueblos, sino más bien que Él iba a conquistar y vino a conquistar el pecado y la muerte, y salió de allí victorioso, porque Él vino como el Rey de paz y como el gran conquistador del pecado. Versículo 24 dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús estaba diciendo que su muerte traería muchos frutos. La muerte fue la manifestación final de su sumisión al Padre. Su intención era glorificar al Padre, y su muerte era parte de ello. Su muerte y su resurrección eran la parte final de la obra redentora. Luego Jesús hace una invitación general, ilustrando así la actitud del corazón que deben tener aquellos que reciben el regalo de la salvación. Mire cómo dice el versículo 25: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Y básicamente lo que él está diciendo aquí es el que hace de mí su prioridad. O sea, el que hace de Cristo su prioridad, el que vive enfocado en Cristo y su gloria. Todo lo que este creyente hace debe girar en torno a Cristo. Y todo lo que hace debe hacerlo para Cristo. Debe ser Cristo su razón de hacer y su razón de ser. No es que ahora nosotros debemos hacer y concentrarnos en las cosas que nos gustan y en las cosas que queremos. No, es que ahora mi vida le pertenece a Cristo. Todo lo que yo hago es y debe ser para agradarle solo a Él. Yo debo ahora dar preferencia a Cristo en mi vida. Y lo secular no debe estar en primer lugar, ni la avaricia, ni el deseo de grandeza. Jesucristo debe ser mi razón y mi preferencia. Yo prefiero a Cristo ante mis propios intereses. Esa debe ser o debería ser nuestra posición. Porque ahora los intereses de Cristo deberían ser los intereses nuestros. ¿Por qué? Porque Cristo ahora es nuestra razón, y Cristo debería ser nuestra única prioridad, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Versículo 26: si alguno me sirve, que me siga. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Nosotros no podemos decir que nosotros somos cristianos, pero que somos algo diferente a Cristo. Y somos diferentes porque nosotros somos una generación de creyentes que ha revolucionado la imagen de Cristo y la ha adaptado a estos tiempos. No, eso no funciona así. Si somos cristianos es porque somos discípulos e imitadores de Cristo. Yo soy cristiano, yo soy
imitador de Cristo. Yo soy discípulo de Cristo. Mi mayor deleite como cristiano debe ser imitar a Cristo. Y eso debe ser, o debería ser, mi gran pasión. Parecerme a Cristo. Como Pedro, que hasta negándolo, hasta maldiciendo, se parecía a Cristo. Mire cómo lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, hasta el versículo 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Efesios capítulo 5, versículo 5 dice, sé pues imitadores de Dios como hijo amado y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Nosotros debemos ser imitadores ¿de quién? De Dios. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 11, que Pablo dice allí, sé imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. O sea, yo como cristiano, yo debo procurar imitar a Cristo, y Cristo debe ser mi norte, Cristo debe ser mi razón, y Cristo debe ser mi todo. Yo debo tratar y procurar parecerme a Cristo siempre. Jesucristo es nuestro modelo y es a Él a quien nosotros debemos anhelar imitar. La salvación tiene que ver con la dirección de nuestras vidas. Nosotros somos dirigidos por Cristo y nosotros tenemos una línea a seguir. Nosotros debemos enseñar la palabra tal como es y tal como está, conforme a su contexto. A nosotros no nos han llamado a nosotros improvisar y a nosotros inventar en torno a la palabra de Dios para nosotros impactar a cualquier costo. Eso no es no es a eso a lo que nos han llamado. El llamado que nos han hecho no es a ser creativo en torno a la palabra de Dios, es a ser fieles. Tenemos la promesa que nosotros estaremos donde el Señor está. Tenemos seguridad eterna en el Señor. Quien sirve a Jesús tiene como promesa que será honrado por el Padre. Yo he visto personas que la llevan ante mandatarios, ante presidentes de algunas naciones, y le hacen cierto reconocimiento, y la persona exhiben todo eso y se siente bien, y toman el periódico en el que pudo haber salido ese reconocimiento y enmarcan eso y lo colocan en sus casas. Bueno, la palabra nos está diciendo aquí que nosotros seremos honrados por el Rey soberano del universo, que el Padre nos va a honrar si nosotros servimos a Cristo. El privilegio es mayor. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. La muerte de Jesucristo garantizaba que el Padre llevaría muchos frutos o muchos hijos a la gloria. El Señor quiere que sus siervos, que sus hijos se parezcan moralmente a Él y que apliquen el ejemplo de su muerte, el servicio amoroso que nosotros hacemos ahora, en este momento, ahora, en el ahora nuestro, será recompensado en un día venidero. Y nuestro Dios nos va a recompensar el servicio amoroso. ¿Tú quieres ser reconocido por el Padre? Sirve a Cristo. Que el servicio amoroso sea parte de tu estilo de vida. Que nosotros podamos entender que cuando nosotros servimos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y lo hacemos en el nombre de Él, pero también lo hacemos para Él. Cuando tú sirves a un hermano, le estás sirviendo a Cristo, porque lo estás haciendo para Él y le estás sirviendo a alguien que le pertenece a Él. Cuando tú sirves al no creyente, es para Cristo, porque estás predicando el evangelio sin palabra y está agrandando la imagen de Cristo en esa persona y mostrando a Cristo en el servicio. Y hacer eso es un gran privilegio para nosotros. Y es un privilegio para nosotros porque es el Padre quien nos va a recompensar. La recompensa viene del Padre. Cuando tú le sirves a un inconverso, esa imagen que Él tiene de Cristo es agrandada por tu acción. Hermanos, si nosotros estamos llamados como Felipe, como Andrés, a llevar a todos a Cristo, a llevar a nuestros familiares a Cristo, a llevar a nuestros amigos a Cristo, a llevar a nuestros compañeros de clase o de trabajo a Cristo, a llevar a todos a Cristo por medio de la enseñanza bíblica y por medio de nuestras acciones y por medio de nuestro servicio amoroso. El Padre va a honrar a aquellos que le sirven a Cristo ahora. Nosotros estamos en un buen tiempo para servir. Estamos en un buen tiempo para nosotros mostrar que somos carta leída. Estamos en un buen tiempo para nosotros mostrar que Cristo vive en nosotros y que Cristo es nuestra razón de ser. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Señor, y que todo cuanto nosotros hagamos, Señor, podamos entender que la razón de nuestro hacer es Cristo. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que nosotros hacemos, Señor, con excelencia, con calidad, porque es para ti que lo hacemos. Es para Cristo que lo hacemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña, aplicando tu Espíritu Santo, tu palabra, a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que Jesucristo es nuestra esperanza y que nosotros debemos estar confiados en Jesucristo. Que aunque pase lo que pase, nosotros esperamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús.